Has tenido una idea, deja de darle mil vueltas, valídala y sácala al mercado. Después ya crecerás, la mejorarás, la completarás. Bienvenido a No Emprendas Solo. Buenas, Carlos, ¿qué tal? Bien, buenas, buenas. Muchas gracias, Ángel. ¿Qué tal? Gracias a ti por venir. Cuéntanos un poquito de ti, así te conocemos. Bueno, ya hemos hablado un poquito por Discord, pero así también amplio yo información. Vale, pues a ver dónde empiezo, porque vamos a empezar por definir un par de líneas transversales. Pues bueno, soy Carlos Nay Suárez, de la isla de Tenerife, de Canarias, con descendencia de mis padres. Toda mi familia por parte paterna y materna vienen de una isla muy chiquitita que es La Gomera. Yo creo que eso también me ha dado un poco de idiosincrasia, de resiliencia y de muchas cosas que no sé si tocaremos para después. Licenciado en Ciencias Económicas, pero aunque he utilizado cosas de la carrera, eh, poco después, cuando terminé, me especialicé como auditor en innovación y, pues vamos, porque era una persona demasiado inquieta, me metí de cabeza en el mundo de las startups. Yo sí que tenía claro que inicialmente, desde que terminara, no quería trabajar para nadie. O sea, me iba implícitamente aquello de emprender, aunque yo por aquel entonces no sabía que estaba emprendiendo, simplemente tenía inquietudes y quería pues resolver cosas o trabajar de manera independiente como autónomo. Y como te decía, me licencié en 2010, me especialicé en auditor de innovación, ahí descubrí todo el mundo de la vigilancia tecnológica, de la tecnología, de la digitalización y el mundo startup. Y gracias a descubrir el mundo de startup, pues uniendo el mundo startup con las inquietudes, puse en marcha junto con un socio y un compañero mi primer proyecto emprendedor, que fue FanMusic, que era una plataforma donde básicamente lo que hacíamos era enseñar a quien quisiera a tocar un instrumento a través de videopíldoras y de tutorías, aquellos tan arcaicos que lo único que había económico y accesible para hacer videoconferencias era Skype, ¿vale? De hecho, está la frase aquella que en aquella época hacer un Skype era equivalente, ¿no? A hacer una videoconferencia. Y desde entonces, a modo de resumen muy, muy rápido, pues, y si quieres después que profundicemos en alguna cosa, Mm, pues esta startup me sirvió de máster, ¿vale? Fue donde aprendí esos 2 años que duró, aprendí muchísimo. Yo venía de una carrera como económica y no tenía ni pajorera idea de cómo se montaba, se gestionaba una empresa, cómo era el día de una empresa, cómo era el día a día de la gestión de una empresa, de todo este tipo de cosas. Y me enseñó y me dio un montón de herramientas formándome para trabajar en esta startup pues, de manera muy, muy transversal, desde negociación, comunicación, ventas, redes sociales, diseño, ¿vale? Al final teníamos mm, poca pasta y tenías que ser un poco hombre orquesta, por así sí. decirlo, y saber un poco de todo. Pues eso me dio las herramientas para justo cuando chapamos Fan Music, darme cuenta de que había un montón de negocios, de pymes, de profesionales, de gente que estaba por ahí pululando, que lo estaba haciendo fatal a la hora de llevar sus negocios a Internet, ¿no? Y eso hizo que viera pues, un nicho de mercado, primero como gestor de proyectos digitales, donde ahí un poco lo que hacía era, pues acompañaba a las personas y mientras yo acompañaba a esas personas, pues también aprendía, ¿no? Les ayudaba a gestionar. De hecho, hacía pues un poco toda esa parte de análisis y bajaba a terreno, ¿no? Hacía análisis y les implementaba redes sociales, les implementaba Mm, algo de web, les implementaba algo de digitalización. Y con el tiempo, cuando ya fui cogiendo algo de experiencia, transformé esa primera parte de gestión en consultoría, ¿no? Cuando ya tenía una experiencia, pues ya yo me quité la parte de la gestión, simplemente me dediqué a consultar y lo que hacía era recurría a otros freelancers o agencias para que hicieran ellos la parte de ejecución, por mm, así decirlo, ¿no? La parte de gestión in situ. Y por el medio, pues he tocado desde redactar contenidos para hipertextual como freelancer, asesorar campañas de crowdfunding, ser consultor de estrategia digital, cofundar una agencia de desarrollo no code con proyectos basados en WordPress, montar sarados vinculados con la atracción de talento digital, llámense nómadas digitales, teletrabajadores hasta Gran Canaria y Tenerife. Y más recientemente, todo esto, que ha sido un camino de 2011, pues casi casi que estamos hablando ya de 12 añitos, si me pongo a unir los puntos hacia detrás, me ha llevado hacia el proyecto con el que estoy más metido ahora, que es el que más hemos hablado, Ángel, en Discord, o probablemente el que más se haya promocionado sí. por ahí, que es Pueblos Remotos, ¿vale? Que soy cofundador junto con Elsa, con mi socia, que precisamente la conocí en el 2018 trabajando en estos proyectos de atracción de talento digital hacia Canarias. Y,
Y básicamente, pues bueno, un poco en lo que consiste vuelos remotos, que tampoco sé si vamos a profundizar mucho más o no, es en crear experiencias en entornos rurales para atraer teletrabajadores hacia esos entornos rurales. Y ya lo hacemos de dos maneras, por así decirlo, o a dos velocidades. Por un lado, hacemos esa atracción de pequeños grupos de teletrabajadores de máximo 10-12 personas y por otro lado, identificamos emprendedores rurales de ese entorno. Lo que hacemos es identificar a estos emprendedores rurales, ayudarles a identificar retos que tengan ellos en sus negocios y en el territorio y a co-crear actividades. ¿Por qué co-crear actividades? Porque esas actividades van a ser las que consigan que los teletrabajadores y los emprendedores rurales se unan y se genere un vínculo mucho más potente con el territorio que si solo te vas a teletrabajar en un entorno bonito pues con otros emprendedores, freelancers o incluso con el equipo de tu empresa. Y creo que es un poco, pues no sé en cuánto lo he resumido, que he quitado mucho. A grosso modo, pues es un poco quién soy en la parte profesional y luego, pues bueno, en la parte más personal, pues desde pequeño esta parte que he sido también así muy inquieto. No sé si podemos decir tacos en el podcast o no, que yo he Si, sido de montar si algún dices taquillo. algún tasco, que posiblemente hasta lo diga yo, que últimamente en las últimas entrevistas alguno, cuando veo que el entrevistado ya suelta un taco, pues ya suelto yo también. Entonces luego Bueno, le pongo explícito y ya está, no pasa nada. vale. Digo que, porque era así como era, ¿no? Yo de pequeño solía ser o así me definían pues todos mis primos mayores y todo esto, un cabroncete desinquieto, era bastante inquieto, de típico de muy nervioso, de correr para todos lados, de tocarlo todo, de ir a testear todo. Y pues un poco mis padres lo que hicieron para ver si paliaban eso, que no sé si lo consiguieron o lo empeoraron, fue meterme a hacer deporte a saco. Entonces, siempre he tenido una vida muy vinculada al mundo del deporte en lo personal, sobre todo, pues nada, fútbol base, fútbol sala, taekwondo, que estuve muchísimos años, y taekwondo de competición, y más recientemente, casi que en paralelo con el mundo emprendedor, puedo decir, empecé a correr bastante, maratones de asfalto, medias maratones, y del asfalto salté a la montaña, que me enamoró, y llevo pues unos 8 9 años haciendo trail de montaña. Empecé por carreras cortas hasta llegar a ser pues ya ultra trails de 120, 130 kilómetros. Entonces, pues bueno, es un poco ese binomio entre la estrategia y la montaña, como me gusta a mí decir. Sí, ostras, veo que no paras, ¿no? Ya veía un poco por tu perfil, digo yo, este ha hecho un montón de cosas, ¿no? Es como yo que no se ha parado quieto, que yo hubo un punto que decía, joder, que haces un montón de cosas. Digo, bueno, a ver, tampoco hago tanto, pero que no podemos quedarnos quietos en hacer solo una cosa, tenemos que tener ahí como varios frentes abiertos, ¿no? Pues genial. ¿Y qué te llevó a emprender? O sea, antes de emprender, ¿estabas trabajando por cuenta ajena y decidiste emprender por tu cuenta? ¿O ya directamente dijiste, mira, me lo monto por mi cuenta y ahí vamos? Pues, de hecho, esa es la típica duda. O sea, en un. No es autopromo ni nada, lo comento porque es donde Mm, más lo he visto. O sea, en un podcast que también desarrollé en el año 2019 que se llama Pulsa al Botón. También entrevisto a mm, personas que emprenden y todo este tipo de cosas. Y me he dado cuenta, cuando vas hablando, de que hay un montón de gente que sí que tiene ese background, ¿no? De gente que primero se fogueó, que es lo más, entiendo que incluso puede parecer lo más lógico, ¿no? De gente que se fogueó primero trabajando para una empresa, ¿no? Aprendió mucho, tuvo un recorrido pues con sí, jefes, pues mejores o peores, pero bueno, que ahí era gente que supuestamente tenía más experiencia y por lo tanto te hacían como una especie de training, asesoramiento, etcétera, etcétera. Y cuando ya se dieron cuenta de que a lo mejor, pues bueno, aquello o no iba con ellos o a lo mejor tenían ganas, no, más de volar solos o lo que sea, pues ya se pusieron a emprender. Yo fui cabezonería, o sea, yo salí a darme de cabeza, de bruces con todos los muros que me encontré por el camino y aprender a lo bruto. O sea, como digo yo, entre comillas, aprender a base de cagarla, ¿no? Que yo creo que es una de las mejores maneras de aprender, siempre y cuando sí, aprendas, ¿eh? Porque también he conocido muchos emprendedores que por desgracia la cagan, pero no aprenden de las cagadas, que eso al final pues también es un error, ¿no? El pensarte de que el problema nunca es tuyo, que el problema siempre es del momentum, o que sí, el problema siempre es del sistema, o que el problema fue solo de tu socio, ¿no? Este tipo de cosas. Por suerte yo creo que siempre que he terminado un proyecto, ya sea porque lo he cerrado, porque lo he vendido o simplemente pues porque ya se había desgastado y había que mm, pararlo o lo que sea, sí que me he parado unos días o unas semanas, incluso meses, a reflexionar sobre, oye, vamos a hacer aquí un checklist de qué ha ido bien, qué ha ido mal,
que me quedo, ¿vale? Que me quedo de, oye, pues de aquí he sacado cosas buenas y eso me ha hecho crecer como persona. Y oye, ¿qué fue lo que me faltó, no? Necesito mejorar en esto. Aquello me dio cuenta, por ejemplo, que fue cuando me obsesioné a tope con que después del mundo startup y si quería pues trabajar para determinados proyectos europeos tenía que mejorar muchísimo los idiomas, sobre todo el inglés, pues el empezar a irme fuera, ¿no? El plan de ir fuera a aprender y a profundizar más y a ver todo en inglés, a leer todo lo que pudiera en inglés y todo este tipo de cosas, hasta temas incluso más del día a día. Pues oye, cursos de gestión de proyectos, cursos de inbound, cursos de copy, cursos para ir mejorando un poco en todo. Y perdón, respondiendo a la pregunta, Ángel, pues lo que me llevó a emprender lo que me llevó a emprender, perdón, fue la inquietud. O sea, yo no tenía en mente montar fan music, simplemente me metí a hacer el posgrado de este universitario de auditoría en innovación. Ahí descubrí que una empresa de aquí, de la Universidad de La Laguna, bueno, una empresa, no, una fundación que en aquel momento era la Fundación Empresa Universidad de La Laguna, ahora es Fundación General, tenía una formación en dos fases, que era laboratorio de ideas empresariales. Allí le dimos forma a lo que fue Fan Music, que inicialmente ni siquiera se llamaba Fan Music ni nada de esto, y cogían a las 10 mejores ideas y las promocionaban a un taller de ideas empresariales. Entonces ahí ya sí que profundizábamos en Model Business Canvas, que era el boom del Model Business Canvas en aquella época, del Design Thinking, de todo esto, ¿no? Que todo el mundo solo hablaba de Design Thinking, de los 6 sombreros para pensar, de todo esto, ¿no? De Eduardo de Bono, la disrupción, el out of the box, ahora tan cachondeado y todo esto, ¿no? Sí. Pues bueno, aquello pues evolucionó, a la gente le gustaba, la gente nos decía, hostia, pues a mí me mola, pues yo siempre he querido aprender a tocar el ukelele o la guitarra y nunca tengo tiempo, y cuando sacan y no sé qué, ganamos encima, yo siempre diré, y si quieres después ya cuento la anécdota, de que tuvimos la mala suerte de casi que empezando ganar un concurso subvención de empresa de base tecnológica, porque eso nos inyectó pasta y nos hizo perder toda esa parte disruptiva y probablemente creativa del principio, porque tener dinero a veces es uno de los cánceres por los que muchas empresas y muchas startups cierran, que tampoco era mucho dinero, estamos hablando de 40.000 pavos o algo así, pero bueno, pero también es verdad que en los procesos iniciales te mata mucho el tener que buscarte la vida para desarrollar MVPs y salir a la calle rápido. El dinero te acomoda, ¿no? Y dices, como tengo, Sí. pues puedo estar más tiempo calentando la sillita y desarrollando algo mejor, ¿vale? Y eso al final, pues bueno, se dio y cuando nos quisimos dar cuenta, pues yo y el que era mi socio en aquel momento, que es de hecho uno de mis mejores amigos desde el colegio, Julio, pues estábamos firmando un montón de papeles y creando algo que no sabíamos por dónde carajo iba a salir, pero ya estábamos como cuando te caes en una montaña y empiezas a rodar, pues estás ahí en medio de aquello Ya no hay y forma de parar ahí. ya no había forma de pararlo hasta que paramos, evidentemente. Y así fue como empecé a emprender. Realmente fue por una... También es verdad que venía de un problema real, venía de un problema de que nosotros queríamos aprender a tocar la guitarra. Mi padre siempre ha sido, siempre, o sea, es músico semiprofesional, pero por tema de incompatibilidad de caracteres nunca me ha podido enseñar a tocar la guitarra y yo nunca he podido aprender de él. Y teníamos que ir a una chica que nos pillaba lejos de casa, Julio y yo, el que era mi socio, y siempre decíamos, joder, tío, qué coñazo estar yendo a aparcar por una hora para 45 minutos de guitarra, perdemos 2 horas, si esto lo pudiera hacer desde casa, no sé qué, papá, o sea, realmente sí fue como un problema real que teníamos nosotros y luego nos dimos cuenta de que era un problema real que tenía mucha gente, ¿no? Y surgió por ahí, básicamente. Y ya, pues cuando ya estuve dentro, a mí me... O sea, si tuviera que resumirlo en una frase, el por qué emprendo, y sé que es algo que va a sonar, no sé si sonará pedante o estúpido, es porque me gusta desenvolverme en la incertidumbre. O sea, me gusta tener incertidumbre alrededor y no saber a qué problema me voy a enfrentar dentro de un mes o de 2 meses. Mm. Está, pues sí. La verdad que ese puntillo, ¿no? Que por un lado asusta y da un poco de vértigo, la incertidumbre a la hora de emprender, porque dices tú, sobre todo a nivel económico, si necesitas meter unos ingresos en casa y tal. Y por otro lado está ese puntillo de ver cómo un proyecto va creciendo y va funcionando o no,
o que este no funciona, pero luego montas otra cosa, o pivotas y funciona, y tiene ese puntillo ahí, ese no sé qué, ¿no? Ese y no sé cuál, que te acaba enganchando, ¿no? Y por eso muchas veces estamos más en el punto de pensar ideas y empezar, y luego ya desarrollarlo, como que muchas veces perdemos el interés en seguir desarrollándolo porque tenemos ese puntillo de empezarlo y hacer que empiece, ¿no? Que, digamos, validar la idea y que empiece a monetizar y empiece a funcionar. Y luego ya como que echamos de menos ese puntillo, ¿no? Ya cuando va todo más rodado. Un Yo poco, creo como si que fuéramos un poco más socas, a lo mejor, en ese sentido. Yo creo que también es verdad, o sea, diciéndolo un poco para que tampoco suene, es verdad que yo no he ido tanto, he probado, ¿no? Siempre, pues eso, ¿no? Con algún proyecto paralelo, alguna cosa, pero es verdad que también se puede decir que no lo sé si lo podría estimar en un porcentaje, pero vamos, el 75% del tiempo que he dedicado lo he hecho o como gestor o como consultor, o sea, lo he hecho como freelancer. Mm, Entonces, al final, cuando estás en el mundo del freelanceo, sabes un poco de qué va la película. También es verdad que no siempre tenía incertidumbre 100%. Siempre al final, más o menos, pues tenías una agencia X o dos, tres agencias que sabías que mínimo te iban a dar esos 8.000, 9.000, 10.000 euros que te iban a dar esa estabilidad para que luego, pues cuando vinieran otros proyectos, te pudieras plantear ese sí, ese no, que eso al principio no lo tienes, ¿no? Esos 2 primeros años en lo que te estás afianzando no lo tienes, y luego cuando ya estás más mm, aterrizado, sí que vas teniendo como más fit recurrentes, o por lo menos sabes que siempre por esta agencia A, por este colega diseñador B, por no sé quién, siempre te va a entrar algo de curro que te va a dar esos miles de euros que, bueno, dices, pues en un año malo me aprieto un poco el bolsillo y vivo. sí. Pago el autónomo, pago el alquiler, vivo y tal, ¿no? Y en un año bueno, pues yo siempre es verdad que he tenido bastante cabeza para manejar muy bien los remanentes, o sea, no ha sido lo típico, pues un año que haya tenido mucha suerte, haya tenido muchos proyectos y haya llegado a facturar, pues no lo sé, 40.000 o 45.000 euros porque también te Mm, entra un menor de no sé quién o hasta 50 y pico mil pavos, pues he tenido cabeza de decir, oye, yo no sé cómo viene el año que viene, Excel, cuánto necesito para estar mm, gasto cero el año que viene, 15.000 pavos, 15.000 pavos para la hucha, eso no se toca, porque el año que viene puede pasar cualquier cosa, soy autónomo, etcétera, etcétera. mm, Y pues el resto lo voy manejando como quiera. Porque no quiero meter, que algún año no quería meter 15, quería meter un poco más, pues me aseguraba. Y yo creo que para un freelancer, si puedo dar un consejo, es, sí. si te va entrando remanente, maneja el remanente. Si puedes aguantar el Mac 2 años más, aguántalo 2 años más. Si puedes gastarte 150 en esto, no te gastes 400, ¿vale? Algún caprichito, oye, te quieres dar Mm, un capricho, pues también curramos para eso, ¿no? Pero que no sean 5, que sea uno, ¿no? Y aprender también a tener un poco esa cintura. Y después ¿qué es eso? Yo lo he mencionado últimamente, yo creo que en el último mes y medio, unas 5 veces, y nunca me acuerdo el nombre, es que lo voy a tener que buscar por LinkedIn. Me acuerdo que estábamos en Fan Music y fuimos al típico, un evento de estos típicos de inversión y tal en mm, Madrid. Dimos con un inversor, un tío del País Vasco, super chachi y tal. Y me acuerdo que el tío me dijo dos cosas que se me quedaron grabadas. Me dijo, tío, yo te veo como muy nervioso, como muy implicado emocionalmente en el proyecto, ¿no? Con Fan Music y mm, tal. Y tu socio lo ve un poco más relajado, ¿no? Con eso y tal, como más analítico y todo el tema. Y dice, mira, yo te voy a dar un consejo. Dice, cuando montes cualquier proyecto, sobre todo el primero, es como el primer amor, ¿no? Todo esto, todo te parece sí, bonito, todo es increíble, nada falla y tal. Dice, si te tengo que dar un consejo por lo que te veo y tal, enamórate, si te tienes que enamorar de algo, enamórate de tu equipo, pero no te enamores tanto de tu proyecto, de de tu tu idea. producto. Porque tu idea, al final, si se va a tomar por saco, pero tienes un equipo que va contigo a muerte, vas a poder desarrollar otra cosa, vas a poder pivotar, siempre hay gente que se va, gente que se queda, ¿no? Y yo lo empato con otra película, que también menciono cuando menciono esta anécdota, y nunca me vino a la mente, que es de Tom Hanks, del típico grupo de música este que saca un tema, que mete un pelotazo y ya viven de ese tema y no sé Mm, qué, que me acuerdo que al final también hay como un productor musical cuando uno del batería se queda solo y el tío le dice lo mismo, le dice, mira, sigue tocando, ¿no? Es como
la gente va y viene, el cantante se va y viene otro, el Mm, guitarra se va y viene otro, tú tocarás la batería con estos o con otros, pero tú sigues tocando la batería, ¿no? O sea, es como esa parte de la resiliencia, de si a ti lo que te gusta es tocar la batería, tú sigues tocando la batería, que si no es con este grupo ya pegará con otros, pero no te preocupes que al final lo importante es sí. que te mantengas en lo que te gusta y que estés haciendo, ¿no? Al final. Sí, de hecho lo que comentas, ¿no? No sé dónde estaba, creo que estaba leyendo en Sin Oficina en algún hilo, no me acuerdo en qué parte, no, creo que fue en el perfil de Baptiste en LinkedIn o así, ¿no? De Baptiste Pons, que decía, en plan, ¿qué es mejor? ¿Tener una buena idea y un equipo malo? O un equipo de mierda, ¿no? O Sí. tener una idea regulera y un equipo bueno. Claro, si tienes un equipo bueno, siempre puedes pivotarlo o ver qué dice la audiencia, tal, pero si tienes una buena idea, pero tu equipo es una mierda, no la vas a saber llevar a cabo, ¿no? Entonces es mejor rodearte de un buen equipo y ahí ya luego miras la idea, aunque la idea sea regular, a lo mejor puedes ir pivotando y puedes hacer algo, pero claro, si el equipo no funciona, no hay cooperación, no hay feeling, no sé, no hay una buena sinergia, da igual lo buena que sea la idea, que al final no la vas a poder hacer. O sea, no la vas a poder hacer, vamos, la vas a sacar, va ese a la mierda el proyecto y el equipo pues se va a ir a la mierda también porque no hay una buena conexión, no hay una buena sinergia ahí. De hecho, o sea, muchos buenos proyectos terminan cerrando o, o sea, dejan de funcionar cuando muchos de los implicados y enamorados del proyecto se van del Mm, proyecto. O sea, cuando pierden a ese equipo inicial, una parte de esencia del equipo inicial. De hecho, incluso hay proyectos que han salido como proyectazos, les han metido un montón de pasta, les han inyectado un montón de pasta y cuando se ha ido uno de los precursores, alguien que pone el mm. gusanillo del proyecto y tal, bueno, se han quedado como proyectos, ni buenos ni malos, proyectos que están ahí, que facturan porque también al final se les meten unas cantidades ingentes de pasta brutales y tienen una cantidad de publicidad brutal y al final pues bueno, te bombardean y es algo que terminas usando en el día a día y Mm. no dejan de ser buenas herramientas al uso, me refiero, pero pierden ese factor diferencial muchas Sí. veces de cuando tú ves proyectos que tienen ese equipo implicado detrás, ¿no? Cuando es un equipo que realmente cree en ello y todo esto, pues yo creo que influye mucho. Yo creo que a veces no se valora. El otro día justo además lo estaba hablando con un compañero que siempre hablamos de un montón de factores, ¿no? Hablamos del factor tecnológico, del factor capital, del factor tiempo, del factor climático, hasta si Mm. quieres, y muchas veces del capital humano se habla poco, ¿no? Ahora sí que es verdad que hay como o ha habido como un tema de tendencia más Sí, se de empieza a gente visibilizar más. de recursos humanos, de visibilizar el talento. Todo este empuje un poco del trabajo remoto, ¿no? Y lo de la gran evasión esta de Estados Unidos, la gran renuncia, perdón, y Sí. todo esto y tal, como que ha ayudado a visibilizarlo, pero no lo sé, es como que a veces ese tema de la retención de talento, o bien ha habido una burbuja brutal donde hay pasta sin fin, Mm. tema Silicon Valley de programadores cobrando ahí la millonada de dólares porque hay tanta pasta que da igual, que luego hay tanto y tanto talento ahí metido que está desaprovechado. O por otro lado, es un rollo muy caníbal, muy cárnico, de, bueno, pues al Mm. mejor postor y yo no te valoro, aquí quémate y cuando te quemes y te quieras ir a otro lado, pues ahí tienes la puerta y fuera, ¿no? Sí, de hecho, el otro día, hace unos meses en el 2Day, había una de las que estaba dando charla que comentaba que pasaron por un punto que tenía un montón de inyección de dinero y como que el dinero era casi infinito, ¿no? Y metían pasta a dar por saco en tema de publicidad o en tema de desarrolladores, en tema, bueno, que metían pasta por todos lados y sobraba. Pero luego llegó un punto, entonces digamos que retención de talento bien, bueno, no sabían ni cuál era talento ni cuál no, ¿no? Directamente metían, inyectaban pasta y ya está. Pero luego llegó un punto que ya, digamos que con el tema del COVID, la crisis, todo este rollo y tal, cortaron el grifo y ahí ya tuvieron que ir viendo y quedarse solo con el talento bueno, realmente la gente que les aportaba y echar mucha gente a la calle, ¿no? O sea, bueno, recortar muchísimo. A lo mejor pues tenían un presupuesto de invertir de publicidad de 300.000 y tuvieron que reducirlo, imagínate, bueno, no sé, a un cuarto o una cosa así, ¿no? Sí, pues, de hecho se vio, ¿no? Que
la noticia que caló, que aparte, después, esto también es hago un inciso rápido de esto, ¿no? Que al final siempre las noticias que tienen como un componente negativo son las que se comparten mucho más rápido, ¿no? Como cuando Mm. echas gasolina al fuego, que fue este de los despidos masivos ahora que hubo hace poco, ¿no? De Facebook, de no sé qué, de tal. Y claro, dicen que echaron a 120.000 personas, claro, pero si te vas al histórico era porque en finales de 2019, principios de 2020, después con el Sí, 20, con el COVID, habían contratado a 380.000. O sea, realmente lo que estaban haciendo era un reajuste de, pues bueno, de una sobredimensión de sí. plantilla que habían tenido porque había pasta de sobra y se pusieron a contratar como locos. Y claro, la IA va avanzando, los procesos van mejorando y a lo mejor donde antes necesitabas, me lo invento, 150 project managers, pues ahora lo puedes hacer con 30. Pues bueno, es una Mm. putada para esos 130 tíos que echas a la calle, tíos o tías, ¿no? Pero bueno, que al final las empresas van a balancearlo más Sí. tarde o más temprano, eso está claro. Sí, la verdad que hubo muchos casos y ahora están poniendo un poco de excusa a la IA, ¿no? Por ejemplo, para echar a gente, bueno, varios casos que hubo, no sé si era el de una plataforma de cursos a Domestika, creo que fue, ¿no? Que estuvo bastante sonado porque decían que echaban un montón de gente por la IA, pero realmente yo creo que fue una excusa para echar gente, pero no era tanto por la IA, sino porque tenían que hacer ese reajuste, porque todas las Reajuste de gastos, plataformas absolutamente. de académicas, de cursos y todo eso fue una locura. Yo, claro, de hecho, estoy en los dos mundos, ¿no? De trabajar por cuenta ajena y trabajar por cuenta propia, y por cuenta ajena trabajo en una academia online y notamos un montón eso, porque de repente teníamos el doble de trabajo, nos entraban el doble de dudas. O sea que también tuvo que haber ahí un pico de alumnos importante, porque había un montón de gente que quería montar su web, que quería montar su proyecto, que quería darlo a conocer con marketing y tal. Y entonces me acuerdo que currábamos el doble. O sea, fue una locura. Es que Y imagínate, fue como el tema este de que leí un reporte. Yo sí me gusta seguir leyendo cosas económicas y tal. mm, Fue como el repunte este que hubo, ¿no? Del Leroy Merlin de IKEA. Claro, todo el mundo, no podías viajar. Entonces, ¿qué hizo todo el mundo? Pues se puso a reformar las casas, a cambiar claro, los muebles. Y claro, aquello metió un pelotazo, pero de billones de dólares o de miles de millones de dólares, no lo sé. Claro, y cuando vieron los reportes de justo cuando ya se cortó todo el tema del COVID y la gente podía volver a salir a viajar o no sé qué, pues ya estaban las reformas hechas y los muebles comprados, ¿no? Y queda como diciendo, no, claro, es que en comparación con el 2021 hemos perdido. Digo, sí, pero es que no has ganado tanto en tu vida ni en los últimos 20 años, ¿sabes? O claro. sea, Sí, es y que perdón, a que creo veces que se te he pierde cortado lo que estabas ahí. diciendo. Nada, no te preocupes. Ahí se pierde un poco la perspectiva. Claro, aquí es como, vale, ¿con qué comparamos? Comparamos con, hemos tenido un crecimiento brutal desde el año pasado, lo comparamos con antes del COVID, con después, porque ahí hay un punto de inflexión que los números no te valen, porque los números de 2020, 2021 y puede que en algún caso incluso 2022, no lo sé, no los puedes tomar de referencia porque están inflados o están o están inflados para arriba o resulta que se dan desinflado para abajo porque, bueno, si era algo físico, directamente ese año va a ser una referencia horrible, digamos, y va a decir, claro, en comparación con el 2020 hemos crecido el triple o el cuádruple ya, porque Claro. se te ha ido la facturación casi a cero, o sea, no has facturado un carajo ahí, ¿no? Y nosotros es como, claro, comparado con el 2020, ¿no? Hemos facturado la mitad. Claro, porque en 2020 igual has facturado cuatro veces lo que habías facturado en 2019. Entonces ahí, digamos que hasta dentro de unos años que se ajuste un poco todo, va a estar las cifras, o sea, las analíticas Bailando, muy, bailando. muy locas. De hecho, que justo nosotros montamos un site project que es Escuela de Trabajo Remoto, que ahora justo estamos haciendo el restyling para hacer relanzamiento. Empezó como una pequeña joint venture donde nos unimos 6 consultores independientes que llevamos años o bien trabajando con eso, con la atracción de talento digital o haciendo procesos un poco de soft landing, yo desde la estrategia Ujú. para preparar equipos, empresas a trabajar en remoto, ya fuera 100% o ya fuera de manera híbrida. Y, y claro, nos invitaban a un montón de charlas al principio, yo creo que por el propio nombre. La verdad que fue un branding bueno en aquel momento, escuela de trabajo remoto y tal, y más para el mercado hispano no había casi nada. Mm. En el anglosajón sí sí habían varios proyectos, estaba TAMI por ahí, estaba la Asociación Americana de Remote Work y todo esto, y pasaba lo mismo, ¿no? A mí hace poco, hasta hace no mucho, me decían, no, pero claro, es que el trabajo remoto en España ha caído un montón, no sé qué tal, y decía, bueno.
según cómo lo miremos. O sea, Mm. vale, tuvo un pico que yo no lo llamaría ni siquiera trabajo remoto en 2020 y 2021, Sí, era un por apañarse más bien, era exacto, un nada, apañarse salir en casa, del apuro. que tocamos el 33% más o menos, y ahora estamos en torno, creo que el último que vi era un 8,1. Pero claro, es que si nos vamos a, creo recordar, febrero, enero de 2010 de 2020, perdón, o diciembre de 2019, que era el último reporte así más o menos que se Mm. tenía, era un 4,8. Era Que si la lo vemos mitad. es el doble, que sigue siendo una mierda, con la Mm. cantidad de curro digital que hay en España y tal. Y ojo, porque después es verdad que tampoco se está recogiendo, que hay mucho freelanceo, hay mucho autónomo que realmente está teletrabajando y que Mm. no se está, entre comillas, metiendo un poco en esa estadística, porque al final son solopreneurs, ¿no? Personas que Sí. trabajan para sí mismas y tal, y no se considera teletrabajo. Claro, Realmente, ahí no. Claro, independientemente de que sea una sede, es como la sede o el sitio de trabajo es tu casa, entonces da claro, igual donde estés, no estás teletrabajando. A no ser que tengas en cuenta, claro, a tus clientes, ¿no? Decir, bueno, sí que estás trabajando porque estás trabajando desde casa para otros clientes que están en otras zonas. que me hace gracia Pero, porque luego claro, en el mercado americano sí que se recoge. O sea, los estadounidenses al final tienen mucha más opción de teletrabajo, pero claro, porque estás hablando de que no recuerdo ahora exactamente la cifra y no sé si habrá variado, porque esa sí que es verdad. No recuerdo en el último State of Remote of Work de Buffer, de la empresa de mm, Buffer, con doble F, que recomiendo. Si quieren, ponen directamente, sí, googlean State of Remote of Work en Google, o de paso el link por si lo quieres añadir a los episodios, y tienen vale. reportes desde el año 2017, que aparte los han ido variando. Y quiero recordar que eran cifras algo así, la última que vi era como que aprox el 62% de la población americana era freelancer, ¿no? Era autónoma o Ostras. eran contracts trabajando para empresas y se consideraban trabajadores remotos, Mm. evidentemente, ¿no? Y aquí en España no sé, es que en España o en Europa en particular somos como muy especialitos para Sí, no, algunas aquí lo cosas. del teletrabajo veo que aún está ahí un poco. Aún, con el COVID sí que digamos que la gente empezó a conocerlo un poco más y ya como que está ahí, ¿no? En boca de todos, o estuvo, porque ahora ya empieza, ¿no? Pero yo, por ejemplo, ahora estoy con un tema de hipoteca con el banco y parece que no tienen muy visto lo del teletrabajo, porque me piden unos papeles que es para demostrar que estoy teletrabajando, que me quedo de piedra a veces, ¿no? Es como, Ya. madre mía, pero ¿qué me estás pidiendo? O sea, para ver si no vaya a ser que pierda el trabajo por mudarme y yo. A ver, señor, que el trabajo lo puedo hacer aquí o lo puedo hacer en una isla desierta si hay wifi, ¿sabes? Pero Que, bueno, al final es un tema cultural, es exactamente igual que los autónomos. Yo no lo sé si es por un tema de que a lo mejor supuestamente si estás trabajando para una empresa que hay que ver o habría que ver cómo te despiden, porque aunque sea improcedente, luego tienes que ir a juicios, no sé qué. No sé, aquí como que hay una especie de dogma, ¿no? Que mm, es verdad que hay como un constructo de que es así, de que si tú trabajas para una empresa, entre comillas, por buena o mala que sea, hay como una seguridad para, o sea, hay como tres niveles, ¿no? Ser funcionario, que eso sí que es verdad que por lo menos mm, para nivel de créditos, etcétera, pues ahí está blindado. sí, Evidentemente no le van a dar a cualquier funcionario 3 millones de euros por ser funcionario, pero desde que seas con todo el cariño y el respeto del mundo que se lo mm. ganan un B del instituto, ya tiene más acceso a un crédito en mi banco que yo, simplemente porque es funcionario. Da igual que gane menos o que Sí, pueda porque tener lo que menos les importa es esa cualificación seguridad. o lo que sea. Luego, pues está pues alguien que trabaja para una empresa, exactamente lo mismo, da igual que gane menos que yo y que yo te muestre mi IRPF de los últimos 10 años con un nivel de facturación, da igual, como trabaja Sí, para una empresa, pues trabaja para una empresa. Y luego estamos los autónomos, que somos como ese rara avis que hay en este país de todo el mundo nos da por todos lados, nos vienen dadas por todos lados. También yo a veces cuando me lo han preguntado he dicho, pues mira, nos jodemos porque tampoco nos unimos para un carajo. O sea, mm, no hay alguna representación, nos unimos, o sea, pero nos ponemos en plataformas, en sitios como sin sí, oficina, colaboramos y tal, pero para todo lo que es el tema de legal, hay un par de asociaciones que son peores que si no hubiera asociaciones, yo lo digo de manera abierta y clara, sí. y no hay un poder, o sea, realmente como autónomos, si nos uniéramos de verdad y quisiéramos, muy entre comillas, hacer daño, podríamos para que cambiaran cosas, pero entre los
miedos individuales, el que cada uno como los avestruces tiene la cabeza metida en el día a día, en lo suyo y tal, y no sé qué. Claro, las empresas al final a nivel sindical o a nivel presión funcionan un poquito mejor y los autónomos pues estamos como estamos. Sí, ¿no? Así andan cambiando las leyes y dices tú, esto se supone que nos lo están vendiendo como bueno, pero no sé yo cuán bueno sea, ¿no? Ahora estaban comentando lo de quitar el IVA, que en algunos sitios te lo venden como que ya lo han hecho y luego en otros sitios es como de entre el 2023 y el 2027, o sea, bueno, cuando nos salga de ahí, Yeah. pues ya quitamos lo del IVA. ¿Qué pasa? Que claro, sí, vale, te ahorras hacer la declaración trimestral, pero quitan el hecho de que te puedas desgravar gastos. Entonces al final estás pagando más. Entonces, ¿eso es bueno o es malo? Creo que está ahí un poco Y regulinchi, después, ¿no? y después, claro, yo entiendo que hay batallas por falta de definición. O sea, claro, es como un poco todo, ¿no? Es como me salgo y vuelvo a entrar, ¿vale? Es como cuando hablas de, no, aquí siempre hay un concepto de gente muy equivocada de digital nomads, pero es que hay 1000 categorías de nómadas digitales y hay 7 u 8 categorías de trabajadores remotos con versiones diferentes y hay múltiples categorías dentro de los autónomos. Entonces tú lo que no puedes hacer es tener un abanico donde se considera autónomo alguien que gana desde los 10.000 euros al año hasta los 2 millones de euros al año. Claro, Porque evidentemente alguien que factura 1.800.000 euros como autónomo, no, o 1 millón, no recuerdo si era menos de 1 millón, era exactamente el tramo, pero bueno, 900.000 euros al año, claro que no le va a interesar tener una cotización por volumen. Claro, mm, porque va a pagar una pasta de la hostia. Y dice, claro, yo si pago 300 pavos al mes o 600 pavos al mes, para mí claro, es y lujo, ni ¿no? los notan, es como, ¿qué es Evidentemente. esto? Claro, si te vas a lo bajo, estás castigando al que gana 18.000, que al final está palmando casi Sí, 4.000 en pagar autónomo o 4.500 en pagar autónomo. Entonces, literal. tiene que tener, que es un poco mal hecho, muy mal hecho, lo que creo que se intentó hacer ahora de los Mm, tramos un poco raros un que lanzó el desastre. gobierno, pero eso sería un poco lo que tiene sentido. Oye, tú estás empezando, sea por un tramo Mm, temporal o por un tramo de facturación, que luego también está que si se puede hacer mucha trampa con el A, con el B, que eso es algo cultural también que habrá mm, que corregir, ¿no? Pero lo que es lógico es que tú tengas unos tramitos, oye, pues si tú estás facturando más o menos 20.000 eurillos al año, pues oye, pues más o menos te corresponde de 100 a 110 o de 100 a 150 o de 80 a 120, pues si ya estás entre 30 y 40, pues esto, entre 50 y mm. 80 esto, y sería lo lógico al final, Sí, ¿no? porque Entonces, si no estás penalizando a la gente que está empezando, la estás penalizando y al que ya está cobrando una pasta que ya ni se fija en cuánto está pagando, lo estás como favoreciendo. Y sí que esa parte me gusta del cambio que han hecho. Lo que pasa es que el cambio se ha quedado en que si cobras más o menos lo suficiente para que te compense ser autónomo, decir, para comer, entonces exacto, estás pagando lo mismo que antes. Si cobras menos, o sea, si cobras menos de eso, te sigue sin compensar porque pasar de 300 a 200, pero si estás cobrando 600 o 700, sigue siendo una mierda al final. claro. Y si cobras un poquito más de que te dé para comer y poco más, entonces ya Eres un directamente nuevo pagas rico y te clavan, sí. empiezas a pagar más. Entonces es como, me lo intentas vender bien, pero o ese primer tramo lo pones más bajo todavía o no me lo vendes. Lo que me gusta es en otros países que va como por porcentaje. O sea, si tú no ganas nada, no pagas nada. Eso tiene más sentido porque, coño, hay meses que no que no cobras nada o hay años que a lo mejor cobras menos o tal. Si ese mes no cobras nada, pues no pagas nada y ya está. Pues no, aquí tienes que pagar los 300 euros, más luego si pagas la gestoría y tal. O sea, al final yo hice cálculos y me hacían falta como unos 400 euros, una cosa así, para pagar, para cubrir gastos, solo la cuota y la gestoría. Claro. Y si ese Bueno, es que al mes... final, yo el otro día estaba hablando con un amigo justo, yo conocí un poco el de Portugal, que es verdad que tenía ciertas tramas Mm, porque estuve viviendo ahí en 2017 y tal, y estaba hablando justo con un amigo que la cuñada es freelancer en el mundo de la moda y tal en Francia, y también me decía eso, y dice, ojo, sí, sí, mm, si vas ahí por el tramo bajo, bien, dice, ahora cuando empieces a ganar pasta, flipa en las clavadas que te mete Hacienda y tal. Pero yo le decía un poco, le decía, mío, pero es que
me refiero, y tengo un montón de amigos con los que tengo debates ultra intensos con esto de, pues no, sí que no, en plan, porque son Mm, antiimpuestos, ¿no? Como grupos extremos, sí, o rollo sueco, impuestos a todos sí, o rollo liberal extremo de cero impuestos para todo, ¿no? Yo sí que estoy un poco en esa disyuntiva de, evidentemente, si se utilizaran bastante mejor mm, los impuestos de lo que se están utilizando, coño, si tú ganas 100.000 euros o 120.000 euros, pues yo veo normal que que tú pagues puedas más. pagar 15.000 en impuestos o 18.000 en impuestos. Lo que no veo lógico es que alguien que gana 18.000 pague 4.000, porque es que es una burrada, es casi un Es una veinte por locura. ciento de lo que gana en impuestos. Si tú ganas 120.000 y pagas 10.000 en impuestos, pues es eso. Bueno, 100.000 Sí, sería a un ver. 10%, menos del 10%, o 12.000, ¿no? Sería un 10%. ¿Que es más justo o menos justo? No lo sé, es mucha Claro, yo pasta, creo sí, que pero coño, gana ciento veinte mm, mil, ¿no? O sea, más que justicia en este caso se trata más de equidad, ¿no? De decir, a ver, claro, es como estaba leyendo el otro día en un libro de psicología y tal, ¿no? De, en plan, si en una pareja dos personas, ¿no? Hay una persona que cobra más y otra persona que cobra menos, ¿cómo repartir los gastos? Y entonces comentaba una idea que me parece bastante chula, que es que hacer como una regla de tres, ¿no? Decir, vale, si una persona está cobrando, por ejemplo, 1.000 y la otra 500, pues la de en vez de pagar algo a medias, pues hacer como, ¿no? Hacer ese 150% total y ver cuánto le correspondería a uno y a otro. Y a lo mejor, en vez de pagar de alquiler, imagínate, pues si son 500 euros, pagar cada uno 250, pues a lo mejor uno va a pagar 350 y el otro 150 o 300 y 200 para compensar un poco eso, ¿no? Y para que sea equitativo. Porque, claro, el tema de justicia es un poco relativo, porque decimos justicia, que todos paguen paguen lo mismo. Pero a nivel de equidad, eso, claro, es lo que comentas tú, no tiene sentido que si estás cobrando 18 te quiten 4 y luego al que está cobrando 120.000, vale, le quitan más, pero en porcentaje es menos realmente. O sea, me falta ahí un poco de equidad, ¿no? Decir, coño, si le cuesta, si esa persona está empezando y casi no tiene ingresos, pues clávale menos. Y si hay alguien que le está yendo bien, vale, lo siento por él y tal, pero tiene esa posibilidad, ese privilegio, esa opción de poder estar cobrando más, pues que le cobres más, vale, le va a joder, pero a nivel sociedad yo creo que va a estar mejor, porque, claro, hay gente que le sobra la pasta y ya no sabe ni en qué usarla, vale que sea ese 1%, ¿no? Que no sabe en qué sí, sí, usarla sí, ya sí. directamente, como que la puede quemar en una hoguera, la puede tirar al mar, o sea, de hecho hay gente que seguramente lo hace, ¿no? O da igual, se compra el yate más grande solo por fardar, y es como, joder, y luego ves a un montón de gente que está muriendo de hambre y dices tú, Sí, 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 aquí algo falla. Entonces, ¿qué hacemos? Digamos, igualdad o justicia en ese sentido de que todo sea igual, o sea, que todos paguen lo mismo, o hacemos equidad de decir, oye, pues si tiene menos posibilidades le vamos a cobrar menos y si tiene más posibilidades le vamos a cobrar más. O sea, al final se trata un poco de hacer un poco un reparto más equitativo de la riqueza y de todo. Es que, claro, si no, al final el que está empezando cobra poquito, siempre va a estar en la mierda porque va a tener que, ya, o sea, esos 400 euros que pierdes, que a lo mejor no puedes llegar, si llegas a 1.000, o sea, si cobras 1.000 euros como autónomo, mm, no sé hasta qué punto te vale la pena, porque ya 400 se te van a ir en gastos y luego aún le tienes que quitar impuestos y ver el tema del IVA, porque lo que le cobramos al cliente acaba siendo el doble de lo que nos llega al banco, realmente. Yo, y ahora un inciso con lo que decías ahora, porque justo, además, para este domingo en una newsletter que tengo también que se llama Dando Tecla, lo introduzco y vuelvo y voy a responder a lo que decías ahora. Justo quería escribir o sea, quiero reflexionar acerca de, ¿vale un Picasso 1.000 millones de dólares? Y era por el tema este de cómo siempre se habla de que no Mm, podemos hacer nada, ¿no? Contra todas las acciones ahora del cambio climático, que prácticamente día sí día también ponen las noticias y son minutos ya, o sea, minutos mm. continuados de desastres naturales y tal. No sé en qué momento nos vamos a dar cuenta de que esto se está yendo, ¿no? Por culo y que va a llegar un punto en el que ya se fue Sí. Ya y no vamos a estamos poder en hacer ese nada. punto de inflexión de o hacemos La algo. excusa es que no hay, ¿no? No hay recursos, no hay dinero, no se puede parar la economía, pero luego, como tú dices, se puede quemar cantidades ingentes de pasta en un montón
gilipolleces en Sí. pagarle, y mira que soy súper futbolero, en pagarle a un tío para que se vaya a jugar a Arabia Saudí, lo que tú y yo no vamos a ver trabajando 10.000 años, o sea, como freelancer, Sí, ¿no? Y tú es me una das así. locura. Y volviendo al punto que tú estabas comentando, oye, y acabo de perder el hilo, perdona, del último que dijiste, Ujú. ¿qué fue? Si me lo Sí, refresca. bueno, hablábamos del tema de equidad, ¿no? De repartir mejor los recursos y de cobrarle más a quienes más consiguen y menos a quienes menos, porque si no, no van a salir de ese, ¿no? Siempre, si le Ah, perdón, cobras... ahora ya me vino, que justo, o sea, a mí me gusta hacer estos ejercicios, probablemente me vine por el tema este un poco más metódico que cogí en Mm, la carrera y tal, y justo cuando empecé, yo lo primero que hice fue una regla de tres simple, y fue lo mismo que tú decías antes, mm, digo, vale, pago esto de autónomo, pago no sé qué, pago no sé cuánto, y digo, vale, ¿cuánto me tiene que quedar a mí libre de sueldo, ¿no? De ujú. lo que facturo mensual, para yo poder vivir barra baja sobrevivir? ¿Vale? Sí. Y era que si no facturaba 1.720 euros de media mensuales, no me sale a cuenta ser Mm. autónomo. Entonces, ahora que estamos con inflación y con mil historias, no sé, imagino que eso igual habrá subido, no lo sé, pero si alguien quiere ser autónomo, más o menos, no sé si Sí, tienes un piso de heredado y no tienes que pagar alquiler, o si ya lo pagaste y no sé qué, igual eso lo puedes reajustar un poco más, pero yo creo que por debajo de la barrera de facturación de 1.500 1.700 euros mes, estás jodido, muy jodido. sí, porque ten en cuenta que 400 euros se te van a ir en pagar la cuota de autónomos. O sea, ten en cuenta que esos 300 euros que pagas de cuota de autónomos, después tú tienes que cobrar esos 300 euros más el 15% de IRPF o lo que corresponda para poder tener al final netos 300 euros, ¿no? Entonces yo, por Claro, ejemplo, hice esa regla de tres y digo yo, claro, para pagar estos 300 euros de cuota más 50 euros de gestoría, porque o contratas una gestoría o te lo comes tú, o inviertas el tiempo y te lo comes tú, sí, inviertes sí, el eso es tiempo y te lo comes tú, que puede ser que te compense, puede ser que no. Puede ser que seas de administración de empresas o económicas como nosotros y más o menos te puedas apañar. Y yo, por ejemplo, lo tengo contratado porque no me compensa en tiempo, ¿no? Digo, yo, bueno, es una hora de tiempo más o menos o tal, y yo voy a tardar más. Entonces lo delego claro. ahí y también si hay cualquier cosa sé que tengo ahí alguien que me va a avisar y me va a decir, oye, hay cualquier problema. Pues claro, para esos 350 euros a lo mejor tienes que cobrar 400 o 400 y algo. Entonces, claro, no es decir, bueno, pues cobro 1.500 euros, bueno, facturo 1.500 euros ¿Factura? Sí, sí, y, por eso te y decía. ya de puta madre, ¿no? Porque, guau, tengo tal. Claro, igual esos 1.500 euros te equivalen a un sueldo de 1.000 o Claro. menos. No, y la comparativa muchas veces, que esa que acabas de decir es Mm, clave, ¿no? Porque muchas veces también como que comparas, entre comillas, comparas, o salen conversaciones de escenas y tal, ¿no? Salarios con amigos y dicen, no, claro, es que tú facturaste 42.000 euros. Digo, sí, mm, sí, facturé. Digo, tú cobraste 30.000 con seguridad social quitada, sí. con todo limpio. En tu cuentita cada mes te entró 2.000 lo que sea o 1.000 largos, lo que sea. Yo facturé, ahora yo tengo que quitar los impuestos, los gastos, no sé qué tal. Rezar y cruzar los dedos para que cuando haga el IRPF mensual todo más o menos esté balanceado y Hacienda encima no venga y me diga trocotro. Mm, Exactamente, ¿sabes? Entonces, pues digo que a veces también es eso, la sintaxis es muy importante. Facturado no es beneficio, es sí. facturado. De Tanto hecho, lo cuando lo comenta decimos mucha nosotros gente, como ¿no? cuando nos lo venden. Que no sea facturado, sino neto. Porque, claro, tú puedes facturar una burrada, pero luego igual estás invirtiendo, ¿no? Imagínate, pues factura 100.000 euros, pero luego igual estás en empleados y gastos y no sé qué, al final te queda libre, yo qué sé, 10.000 o 20.000. Pues igual estás Que cobrando suele menos que ser otra común, persona que ¿eh? tal. Yo cojo normalmente y para comparar uno con otro, cojo el importe que, por ejemplo, imagínate, comparar un empleo por cuenta ajena con hacerlo por cuenta propia, ¿no? Pues lo divido por ejemplo, entre 0,85, que sería quitar el 15% de IRPF, que es más o menos lo normal mínimo en unos estándares, ¿no? Ya cuando llegas a 45.000 entiendo que ya igual tienes que irte al 20 o al 25, pero en unos puntos así, moverte por esas cifras de 10 y algo antes de llegar a 20, pues suele ser un 15, una cosa así. Entonces lo divido entre 0,85 para ver cuánto sería. Y luego ya le miro, a lo mejor, si es algo mensual, le sumo la gestoría, le sumo
la cuota de autónomos y tal, para ver la equivalencia, ¿no? Imagínate, pues que te contrate una empresa 160, o sea, que te contrate como autónomo 160 horas, vale, sería un falso autónomo, pero por hacerle el ejemplo, versus que te contraten a jornada completa en otro lado para ver realmente qué te compensaría más, porque igual en Claro, la empresa te están pagando más que tú como autónomo y claro, igual estás viendo 30.000 y 25.000 y dices tú, claro, 30.000 es más que 25.000. Claro, 30.000 de facturación es menos que 25.000. claro. Sí, 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 sí. Vamos, bien hecho. O sea, nunca pensé que vamos a tener una conversación ahora sobre temas de impuestos de autónomos y de tal y todo esto, pero también me viene bien para reciclar y para refrescar, pero que sí, que. Y después que todo esto que estamos hablando, o sea, volviendo un poco al cauce del emprendimiento, yo entiendo que también, aunque a veces son cosas que son mucho más sencillas de lo que suenan desde fuera, porque al final es verdad que son cuatro modelos y son cuatro cosas, y lo que dices tú, Mm, cada vez hay más asesorías o más gestorías que te hacen esto y te lo hacen más económico y tal, también es como uno de los miedos y de los handicaps que se añaden. No, 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 yo mm, no quiero estar con historias y no quiero estar con jaleos, con temas de facturación, con temas de modelos, contar, yo quiero trabajar, a mí que me digan lo que tengo que hacer, mm. o que me pongan a dirigir un equipo que siempre tienes a alguien por encima y que más o menos tenga unos objetivos claros y tal, y yo no me quiero estar complicando, ¿no? Que igual sí que es una de esas barreras y que yo entiendo que también es lo que Mm. hace que no sé si es algo común de los países latinos, ¿no? Yo intuyo, no lo sé, conozco menos la cultura y seguramente igual a los italianos que he conocido aquí o que he conocido pues viajando un poco por ahí y trabajando en remoto y tal, es porque eran emprendedores. Creo que igual tienen un puntito un poco más autónomo, que en España hay muchos autónomos, ojo, ¿eh? Hay mucha Mm. pyme y mucha micropyme y todo este tipo de cosas y tal. Pero yo creo que por ahí vienen un poco también esos miedos culturales, ¿no? Ese tema de cómo al final te mira todo el mundo como en plan, ay, pobrecito, que es autónomo, ¿no? Como no le quedará más remedio, que es un poco como el San Benito que tenemos todos, ¿no? De, hey, que mal le va que tiene que ser autónomo, ¿no? Que Sí, tiene que una de emprender dos. y no. O que mal le va o estás forrado solo por ser autónomo. Dice, vale, Sí, pero bueno, los que están tú eres, forrados ya son estás emprendiendo, igual ya te dicen, eres empresarios, ¿no? empresario, igual te llaman empresario, eres emprendedor, y dices, bueno, si tienes que estar forrado y subido en el dólar, y dices tú, si supieras la de impuestos que pago y demás, igual te lo Que, pensabas dos veces, ¿no? que luego está esa evolución, ¿no? Por ejemplo, que ahora también hemos vivido con el proyecto, ¿no? De ese paso de ser dos autónomos que colaboran a ya crear una SL y a Mm, montar una estructura empresarial de dos personas por el momento, ahora intentando mm, crecer un poco con el equipo y tal, que es donde también vas viendo esa, no sé si decirlo, como esa evolución, esa seriedad del proyecto, ¿no? Y sobre todo, pues también cuando das esos saltos, los números pues ayudan, la mm. motivación ayuda, pero los números también ayudan, ¿no? Hay mucha gente que se tira desde el inicio con una SL sin haber testeado, sin Sí. mínimo producto viable, sin nada y sin tal, y es un poco como, coño, pues igual tendrías que haber parado y haber testeado un poquito y haber visto si aquello funcionaba o no, o al revés, hay gente que prefiere quedarse en el solopreneur por Mm, el miedo a que no me quiero meter en una serie, no quiero estar con socios, no quiero estar con acciones, no quiero estar con repartos, no quiero estar con no sé qué, ¿no? Están como mm. esos dos mundos ahí detrás también. Sí, creo que hay como un punto medio en el que te empieza a compensar más ser SL que ser autónomo. Y claro, cuando estás ahí llegando a ese punto o estás un poco antes, un poco después, igual cuesta, ¿no? Dar ese paso y también mucha gente le cuesta la parte de delegar, que no nos han enseñado en general a delegar bien y muchas veces delegamos ya cuando estamos con el agua al cuello. Entonces, delegar hay que hacerlo de una forma, o sea, hay que hacerlo bien para que funcione. Palabra preciosa, ¿eh? De verdad. O sea, yo dos cosas que he aprendido en el mundo del emprendimiento, una va a sonar un poco rara, pero es que es verdad, es comunicación asertiva. O ¿Mm? sea, cuando empiezas a decir no, ganas una cantidad de vida brutal, tanto vida del día a día de ocio como vida laboral, y delegar. O sea, y aparte, para delegar hay que saber delegar. Mm. Y no me refiero a saber, o sea, hay que saber soltar. Y que cuando tú le estás dando algo, que te hagan un servicio, que te hagan algo de un proyecto que es tuyo y que sí, que lo quieres un montón y lo que tú quieras a otro profesional, nunca lo va a hacer como tú y eso no es malo. Hombre, si te va a hacer una Mm. cagada, no, evidentemente, pero eso no es malo.
te lo tienes que quitar de la cabeza, porque muchas veces nos pasa, y es uno de los aprendizajes que tenemos que tener, que uno se piensa, porque ha tenido una rutina o porque ha invertido mucho tiempo y todo esto, ¿no? Y uno se piensa que está haciendo las cosas de una manera fantástica y llega alguien de fuera y lo hace a su manera mucho más Mm. optimizado y es que te está liberando una cantidad de vida brutal. Siempre tengo la anécdota que ahora que está en boga de todo el mundo con el tema este de Twitter X y tal, ¿no? Mm. De la bio de los más, que me la leí hace mucho tiempo y me acuerdo, creo que era cuando estaban ellos con el tema de PayPal, él Mm. programaba, se quedaba 18 horas, 19 horas, el tío era un programador decente, pero no era un buen Mm. programador. Y decía que cuando contrataron buenos programadores, lo que él tardaba 2 semanas, el Mm. programador lo hacía en 2 horas. Pues es eso, es que al final cuando tú Sí, delegas en alguien que está muy especializado en hacer eso, por mucho que tú lo sepas hacer, al final delegas y ganas vida, ganas sí, tiempo y seguramente sería un código 1000 veces más limpio, 1000 veces más ordenado, más estructurado, etcétera, etcétera. Pues aplícalo a económicas, a finanzas, diseño, decisiones, lo que quieras, ¿no? sí, yo creo que es la clave para crecer, llegado a un punto, ya es delegar, porque no puedes llegar a todo. Tú solo, o incluso si a lo mejor sois dos socios, no podéis llegar a todo. Y hay cosas que siempre es mejor decir, mira, pues si yo me centro en esto, a lo mejor voy a facturar más si me centro solo en hacer esto y delegando el resto, que si me pongo a hacer un poco de hombre orquesta o mujer orquesta de todo, ¿no? O sea, lo de delegar yo creo que es la clave, el punto clave ahí, ¿no? De hecho, Y el entrevistaba equipo. hace un tiempo a Jordi Sánchez, que está centrado en esa parte de delegar en negocios y tal, y me acuerdo que decía, o sea, comentaba varios puntos del tema de delegar y, ostras, que tienes mucha razón. Yo cuando lo intenté lo hice mal y claro, se nota de cuando lo haces mal y cuando lo haces bien. O sea, está delegar y está el tema del equipo. O sea, yo sé que es un proyecto además que hablo siempre con este cariño porque me siento súper orgulloso de haber construido algo como Pueblos Remotos, porque no solo es reconfortante en la medida que el proyecto está Mm. funcionando medianamente bien a nivel económico, sino de lo que estamos consiguiendo a la hora de trabajar y conectar personas, ¿no? Y yo sé que sí, en Elsa no sería posible, pero ni de coña, porque hacemos un buen binomio y nos compensamos precisamente porque somos muy diferentes en muchas cosas, pero estamos alineados en lo Mm. esencial, que creo que ese es el mejor socio que puedes tener en cualquier proyecto. Y salvo, me refiero en el otro caso, ¿no? El del Jim Harvey, este creo que se llamaba, el de Solopreneur y tal, salvo que tengas muy, muy claro que vas a ser consultor o que eres Mm. una persona demasiado, demasiado, demasiado introvertida y muy techy, ¿no? O a lo mejor se me Mm. ocurre que imagino que colaborará con alguien, ¿no? Un Peter Levels, el de Nomad List, ¿no? Y que ha sacado 1000 historias y tal. Eso, si no delegas, ser Mm. solopreneur o tienes algo que funcione muy bien en piloto automático, que aún así vas a tener que empezar a subcontratar cosas, ya sea una agencia, otros programadores, etcétera, etcétera, lo que sea, o tienes muy claro que eres muy bueno como consultor en algo y te importa un carajo todo lo demás, te dedicas a hacer consultoría porque las cobras a Mm. 1000 pavos, 2000 pavos, 5000 pavos, 10.000 pavos, lo que tú quieras y con eso vives bien, perdón. Y aún así, al final siempre vas a tener un asistente virtual o un Sí. diseñador o un lo que sea. Siempre, aunque sea un profesional externo, siempre vas a recurrir, ¿no? Entonces, muy, muy complicado tú solo llegar a todos, imposible. O sea, muy, 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 bueno, si no imposible, muy complicado. Sí. La verdad que sí. Y bueno, como me comentabas antes que tenías más o menos hasta esta hora, Sí, si quieres, decía, dime. coméntanos un poco. Sí, estoy viendo, controlando, porque me comentabas antes, digo yo, como aquí nos tiramos en una conversación y al final nos podemos cómodos y podemos tirarnos aquí 2 horas, pues No me había dado cuenta ni de la hora que era, que creo que dinos son un las 8 poco, y 12. dinos dónde te podemos encontrar, que bueno, ya has comentado algunas cosas ya durante la entrevista, dónde te podemos encontrar y contactar y ya Vale, cerramos. pues es relativamente fácil, no lo dije, lo tienen en mi web, o sea, mis padres me pusieron doble nombre, Carlos Jonay Suárez Suárez, o sea, en redes sociales me pueden encontrar como Carlos Jonay SS, Jonay es un nombre guanche de los orígenes de las Islas Canarias que tiene J e Y al final, Jonay, ¿vale? Pues si ponen Carlos Jonay SS, te va a salir mi web, te va a salir mi LinkedIn, te va a salir mi Instagram. No recuerdo ahora lo que está rankeando mejor, pero bueno, creo que siempre Mm. son las típicas. Sota Caballo Rey, pues estará por ahí Google.
que tengo algún perfil por ahí todavía, estos de Google Enterprise, que suele ser lo que primero rankea, LinkedIn, Instagram, Pinterest, etcétera, etcétera, que tengo perfiles de mil historias metidas por ahí. Y si no, carlosonaiss.com. Y si tienen más interés por el proyecto, pues Pueblos Remotos, con ese al final, como suena las dos, pueblosremotos.com. Ahí también tienen toda la info. De hecho, desde que entren en la página, en carlosonaiss.com, la landing es una landing muy sencilla donde me presento con un párrafo y en ese párrafo introduzco el blog, pueblos remotos, escuela de trabajo remoto, de Remote Books, que son dos proyectos vinculados con el mundo del trabajo remoto, uno una academia, otro un libro, ¿vale? Y una especie de plataforma para recursos vinculados con el mundo del trabajo en remoto, y el podcast Pulsa al Botón, ¿vale? Ahí está todo resumido, condensado en un párrafo con los links. Y en cada uno de los proyectos, pues, que por suerte algunos delego con compañeros, porque si no estaría muerto en vida, pues cada uno tiene pues sus redes sociales necesarias. Yo estoy un poco en todos lados, más activo sobre todo en LinkedIn a nivel profesional. Twitter llevo como un año y medio diciendo que quiero ponerme un poco más serio con tema de comunicar un poco más en el día a día y siempre muero en el intento por una o por otra, pero a ver si por fin me pongo las pilas. Y nada, eso, perdón. carlosaniss.com, pueblosremotos.com, ahí redes sociales, a cascoporro, por todos lados, lo que quieras. Y después Genial. emails, ahí hay emails, ¿vale? Por formulario de contacto, hola está puesto ahí, hola arroba carlosaniss.com, pues me pueden escribir para lo que quieran, necesiten o que sea. Genial, estupendo. Pues muchas gracias, Carlos, porque aparte ha sido como en la llama y entonces ha sido como condensado todo en la horita, ¿no? Has dicho, me tengo que ir a X hora y digo yo, bueno, a ver si da tiempo, ¿no? Porque parece que tiene muchas cosas que decir, pero ha sido en la llama y yo creo que has dicho más o menos todo, ¿no? Y nada, pues invito a la gente a que se una a la comunidad, noemprendasolo.com/comunidad, echarle un ojo a pueblos remotos, porque lo vi ya, no sé hace cuánto tiempo que lo vi, pero me pareció muy chulo. Todo lo que sea tema de rural y de, o sea, mezclar emprendimiento y rural me mola muchísimo. Y nada, así que sí, ya lo podéis encontrar Carlos Jona ISS en las redes sociales y nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias, Carlos, por pasarte por aquí. Nada, muchísimas gracias a ti por invitarme a No Emprendas Solo, que tiene todo el sentido del mundo. Y nada, sigue dándole caña al podcast, que seguro que va genial. Y para lo que necesites, ya sabes, y probablemente pues te pediré la vuelta para pulsar el botón. Genial, genial, cuando quieras. Pues un abrazo, Ángel. Muchas gracias. Venga, hasta luego.